El sistema endocrino es un sistema de control de glándulas sin ductos que secretan hormonas dentro de órganos específicos como lo son la glándula pineal, la pituitaria, la tiroides, el páncreas, la glándula suprarrenal y los ovarios. Las hormonas actúan como mensajeros y son llevadas por el torrente sanguíneo a diferentes células del cuerpo que interpretan estos mensajes y actúan según ellos. El sistema endocrino proporciona una conexión electroquímica desde el hipotálamo del cerebro a todos los órganos que controlan el metabolismo, el crecimiento, la reproducción y el desarrollo. Existen dos hormonas secretoras en el sistema endocrino. La primera, la hormona esteroide, la cual la podemos encontrar en 5 grupos, como lo son los glucocorticoides, los mineralocorticoides, andrógenos, estrógenos y progestinas. La otra es la glándula no esteroide, que es derivada de aminoácido proteína, no es liposoluble, por lo que no atraviesa con facilidad la membrana celular. Glándulas endocrinas y hormonas. Las glándulas endocrinas están formadas por grupos de células secretoras rodeados por tejido conectivo conjuntivo, de sostén que les proporciona vasos sanguíneos, capilares, linfáticos y nervios. Las glándulas endocrinas del cuerpo humano incluyen la hipófisis, o glándula pituitaria, la glándula tiroides, las glándulas paratiroides, las glándulas suprarrenales y la glándula pineal. Una hormona es una sustancia química secretada por una célula o grupo de células que ejerce efectos fisiológicos sobre otras células del organismo. Hay hormonas locales que estas actúan en células diana próximas a su lugar de liberación. Pueden ser paracrinas como la histamina que actúa sobre células vecinas o autocrinas. Y también hay hormonas generales o circulantes que difunden desde el espacio extracelular al interior de los capilares y son transportados por la sangre a todos los tejidos del organismo. Los tipos de hormonas según su estructura química. Desde el punto de vista química, las hormonas pertenecen a 4 tipos básicos. Primero encontramos las hormonas esteroides. Estas poseen una estructura similar a el colesterol, pues son derivadas del mismo y son sintetizadas por el retículo endoplasmático liso de las células endocrinas. Estas células se dividen en secretadas por la corteza suprarrenal, donde encontramos la aldosterona y el cortisol. Secretadas por los ovarios, donde encontramos a los estrógenos y a la progesterona. Y por último, en los testículos, donde encontramos a la testosterona. En un segundo grupo encontramos a las aminas biógenas, donde encontramos la histamina, que esta es derivada del aminoácido histidina, secretada por los mastocitos y por las plaquetas. En un segundo momento encontramos a la serotonina. Esta es derivada por el aminoácido triptófano, secretada por los basófilos y por las plaquetas. Las proteínas consisten en cadenas de aminoácidos y son sintetizadas por el retículo endoplasmático rugoso de las células endocrinas. Si tienen un grupo de carbohidratos añadidos, se les conoce como glicoproteínas. Entonces, en un primer momento, en el hipotálamo, encontramos todas las hormonas liberadoras e inhibidoras que actúan sobre la secreción de la adenohipófisis, ya sea estimulándola o inhibiéndola respectivamente. En un segundo momento encontramos la hipófisis anterior, donde encontramos todas las hormonas como lo son la tirotropina, la gonadotropina, la hormona del crecimiento
la corticotropina y la prolactina. En la hipófisis posterior encontramos a la hormona antidiurética y a la oxitocina. En la glándula tiroides encontramos a la calcitonina. Y en el páncreas encontramos a la somatostatina, a la insulina y al glucagón. Y en la paratiroides encontramos la paratormona. Los eicosanoides encontramos dos tipos principales. Estos se derivan del ácido araquidónico, que es un ácido graso compuesto de 20 carbonos. Encontramos los leucotrienos, que provienen de los leucocitos, y las prostaglandinas, que son secretadas por todas las células, en excepción de los eritrocitos. Producción y almacenamiento de hormonas. No hay un modo único por el que todas las glándulas endocrinas almacenan y secretan sus hormonas. Sin embargo, existen diversos patrones generales. En el caso de las hormonas esteroideas, en las células glandulares se encuentra una gran cantidad de moléculas, precursoras en especial de colesterol y de células moleculares intermediarias entre este y las hormonas finales. Después de una estimulación apropiada, las enzimas de las células glandulares pueden originar en cuestión de minutos las transformaciones químicas necesarias para obtener las hormonas finales. En el caso de las hormonas derivadas de la tiroxina, la adrenalina y la noradrenalina se forman por acción de enzimas a nivel del citoplasma de las células glandulares y se almacenan en vesículas que son secretadas. La hormona tiroxina y la triiodotironina se forman como partes de una gran molécula, la tiroglobulina, que se almacena dentro de la glándula tiroides en el momento del estímulo, y entran en acción diversos sistemas enzimáticos específicos dentro de las células glandulares. Estas enzimas rompen la molécula de tiroglobulina y permite que se descarguen las hormonas tiroideas a la sangre. En el caso de las hormonas proteicas, se forman en el retículo endoplasmático rugoso de la célula glandular por la formación de la información codificada contenida en el ARN mensajero. La hormona se configura como una molécula precursora de peso molecular más alto y la prohormona, que contiene la secuencia de aminoácidos de la prohormona definitiva. La prohormona se empaqueta en gránulos de secreción en el aparato de Golgi, en donde se segmentará por acción enzimática y dará lugar a la hormona definitiva, que queda casi almacenada hasta que llega una señal específica que va a estimular su secreción. Inicio de la secreción hormonal. Algunas hormonas son secretadas segundos después de la estimulación de la glándula y pueden desarrollar su acción total en segundos o minutos, como por ejemplo la adrenalina y la noradrenalina. Empiezan a secretarse tras el estímulo del sistema nervioso simpático en el primer segundo de la estimulación y alcanzan su actividad máxima dentro de un minuto. Después son destruidas con rapidez, de modo que su acción no dura más de 1 a 3 minutos. Otras hormonas, como las hormonas tiroideas, se almacenan en forma de tiroglobulina en la glándula tiroides, a veces durante meses antes de la secreción final. Una vez se ha producido su secreción, se requieren horas o días antes de que se produzca la actividad. Es decir, cada hormona tiene un inicio y una duración característica.
La cantidad de hormonas requeridas para regular la mayor parte de las funciones metabólicas es muy pequeña, de ahí que sea muy importante no realizar un tratamiento hormonal sin la vigilancia de un médico especializado. Hablaremos de la activación de receptores intracelulares. Las hormonas esteroides y tiroideas pasan fácilmente a través de la membrana plasmática porque son liposolubles. En el caso de la hormona esteroides, sus receptores están en el citoplasma, es decir, son receptores citoplasmáticos. Una vez la hormona se une al receptor, el complejo hormona-receptor penetra en el núcleo y actúa en la expresión genética, es decir, se pone en marcha o se detiene los genes específicos del ADN nuclear. Cuando el ADN es transitado en ARN mensajero, dejan el núcleo y entran al citoplasma. Allí dirigen la síntesis de proteína en enzimas y pasan a ribosomas. En el caso de las tiroideas, sus receptores están en el núcleo. Son receptores nucleares. Estas se unen al ADN en la región promotora de los genes regulados de dichas hormonas, de modo que cuando las hormonas tiroideas dejan entrar al núcleo, se unen a sus propios receptores. Activación en los receptores de membrana. La adrenalina y la noradrenalina son péptidos y proteínas no liposolubles y por lo tanto no pueden pasar a través de la membrana celular. Los receptores de estas hormonas se encuentran en la superficie externa de la membrana plasmática, ya que cada una de ellas solo puede dar su mensaje a la membrana. Se les conoce como primer mensajero. El primer mensajero necesita a su vez de un segundo mensajero para trasladar su mensaje adentro de la célula. El principal segundo mensajero se conoce como AMP cíclico. Este tiene su receptor en la superficie de la membrana y actúa con las proteínas reguladoras, conocidas como las proteínas G. Las proteínas G, a su vez, actúan las moléculas de adenil ciclasa. Estas se sitúan encima de la superficie interna de la membrana. Sintetizan el AMP cíclico a partir del ATP en el citoplasma celular. El AMP cíclico actúa como segundo mensajero y activa una o más enzimas llamadas colectivamente proteínas quinasas. Estas están libres en el citoplasma y unidas a la membrana plasmática. Las proteínas quinasas son fosforiladores, lo que significa que extraen un grupo fosfato del ATP y lo añaden junto a otra proteína. La fosforilación activa unas enzimas e inactiva otras. El resultado de esta es una enzima particular que puede regular a otras enzimas, sintetizar proteínas o cambiar la permeabilidad de la membrana plasmática. Por ejemplo, la elevación de la AMP ciclasa causa que los adipocitos rompan los triglicéridos y se liberen ácidos grasos más rápidamente, tras un breve periodo de tiempo. Las hormonas como la aldosterona, la testosterona, las gonadotropinas y la prolactina, entre otras, se unen a los receptores de la membrana y estos ayudan a inducir sus efectos a muy bajas concentraciones porque inician una cascada
o una reacción en cadena de efectos. Cada paso de la cadena multiplica el efecto inicial. Esto es conocido como amplificación de los efectos hormonales. Funcionamiento del sistema en reposo. Los niveles de la hormona de crecimiento en reposo no se ven influenciados por el entrenamiento. Adaptación al entrenamiento. Se ha observado un aumento del contenido de adrenalina en la glándula en el estado de reposo, como reflejo de mayor resistencia a la fatiga de la glándula durante el ejercicio. La respuesta de la adrenalina y de la noradrenalina se atenúa en sujetos entrenados para una misma carga de trabajo. En reposo, en sujetos entrenados aumenta la sensibilidad a la insulina, al aumentar la unión de los tejidos diana. Sistema endocrino en el ejercicio. La hormona de crecimiento en el ejercicio físico es el incremento de los niveles de la hormona de crecimiento, está relacionado con la intensidad del ejercicio. Entonces, su respuesta va a depender de la intensidad de entrenamiento físico. El entrenamiento de la intensidad mayor a un umbral láctico aumenta la concentración a un 50%. Y finalmente, el entrenamiento a menor intensidad que umbral láctico prácticamente no aumenta los niveles de la hormona de crecimiento. La norepinefrina y la epinefrina van a ayudar a la bradicardia a aumentar la presión arterial durante el ejercicio submáximo, y esto representa la consecuencia de la adaptación del sistema simpático. Las catecolaminas van a jugar un papel importante en el entrenamiento resistido. Como respuesta tenemos una respuesta aguda. La respuesta aguda va a aumentar los niveles de catecolaminas y la magnitud nos va a depender de la fuerza de contracción, la masa muscular implicada, el volumen de ejercicio resistido y el reposo interválico. Y como respuesta crónica sugiere disminuir concentraciones plasmáticas de catecolaminas. Cambios adaptativos durante el ejercicio regular. Entonces, en estos cambios adaptativos, el hipotálamo produce hormona del crecimiento, la tiroides produce la hormona T4 con actividad catabólica, el ritmo cardíaco respiratorio aumenta para oxigenar la sangre, el corazón aumenta el ritmo cardíaco, el hígado produce la hormona IGF-1, los riñones producen las suprarrenales, producen hormonas que regulan la presión arterial, el páncreas libera insulina para la regulación de la glucosa sanguínea, el músculo aumenta su consumo energético y la cantidad de glóbulos rojos y vasculatura muscular aumenta. Cambios adaptativos con el ejercicio regular. Entonces, en estos cambios disminuye la tensión arterial en reposo y favorece el control de la hipertensión arterial ligera moderada. El perfil lipídico se modifica con un descenso de los triglicéridos sanguíneos y un incremento de la fracción HDL colesterol bueno que limpia las placas de ateroma que obstruyen las arterias, con un efecto protector frente a la arteriosclerosis. También nos ayuda a controlar la diabetes disminuyendo las necesidades de insulina. Este produce un incremento importante del gasto cardíaco, lo cual permite controlar la obesidad. También en los deportistas existe una tendencia hacia tener hábitos higiénicos dietéticos más saludables, entre ellos no fumar, comer bien y descansar lo suficiente. El ejercicio físico tiene un efecto relajante y nos permite distraernos y olvidarnos del estrés cotidiano. ¿Cómo se comunica el sistema endocrino con el aparato locomotor? Como el sistema endocrino se encarga de controlar ciertos procesos del organismo como el crecimiento, el aparato locomotor va a tener mucho que ver, ya que se encarga del movimiento que está formado por los músculos, los huesos y se asocia como respuesta motor. Este funciona como relación a los estímulos. Estos estímulos se encargan de llevar información a los órganos sensoriales a través del sistema nervioso.
El sistema nervioso va a encargarse de los órganos efectores. Los órganos efectores van a llevar señales al aparato locomotor y al sistema endocrino. Un claro ejemplo es cuando acercamos una mano al fuego y automáticamente el estímulo asocia a los efectores para retirarla.